repito, debemos estar bautizados en el nombre, sobre todo nombre, que es de Cristo. Para seguir estudiando un poco más el tema de estar revestidos, vamos a pasar a leer del texto sagrado de las Escrituras, el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, desde el versículo 10, allí donde encontramos ese combate, esa batalla espiritual donde se encuentra la armadura para que podamos estar revestidos de ese poder. Y dice así, versículo 10 de epístola a los Efesios, dice: por los demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestíos de las armas de Dios, revestíos de las armas de Dios, para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados y contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestíos de la justicia como coraza. Calzaos los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del enemigo. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí tenemos cómo podemos estar armados con las armas de Dios. Revestidos de las armas de Dios, revestidos de la justicia de Dios. Y esa justicia es Cristo, como lo decíamos en Gálatas y como estábamos viendo en los textos. Es importante tener en cuenta que es una batalla espiritual y que el estar revestido con el poder de Dios nos dará y nos garantiza la victoria. Siguiendo con el espíritu de profecía, quería también leer una parte aquí en la misma página del 63 que estábamos leyendo. Dice: vi que tomaban medidas contra la hueste que tenía la luz y el poder de Dios. Tomaban medidas. Pero esta hueste, aunque rodeada por densas tinieblas, se mantenía firme, aprobada por Dios y confiada en Él. Los vi perplejos, luego los oí clamar a Dios ardientemente sin cesar, día y noche. Y oí estas palabras: hágase, Señor, tu voluntad, se ha de servir para gloria de tu nombre. Dale a tu pueblo el medio de escapar. Líbranos de los paganos que nos rodean. Nos han sentenciado muerte, pero tu brazo puede salvarnos. Líbranos de los paganos que nos rodean. Hay paganismo metido en las doctrinas. Hay enseñanzas erróneas que hoy estás a tiempo para que puedas directamente estudiar de las Escrituras, conocer la verdad y plantar la bandera de Jesucristo, del Padre y del Hijo. Quiero invitarte a que formes parte de este ejército, para que todos podamos entender de qué se trata y que podamos decir: escrito está. Quiero también citar otro libro del espíritu de profecía, que es Evento de los Últimos Días, donde hace también mención con respecto al zarandeo y habla del rechazo. La página es la 181 a la 183 entre corchete de la versión flexible, pero arriba está la página 101. Y dice así: el rechazo de los testimonios conduce a la apostasía. Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Repito, una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Esto está aquí, esto lo escribió en 1903.
hay que tener en cuenta que la palabra cita muchas veces las cuestiones que tienen mayor peso con respecto a la deidad. Por ejemplo, vamos a ir directamente a las Escrituras, a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. Dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso entonces? El que niega al Padre y el que niega al Hijo. ¿Por qué entonces tenemos que meter un tercer Dios para formar una deidad mentirosa? ¿Por qué tenemos que ser anticristo? Porque si nosotros negamos al Padre y al Hijo y queremos poner uno más en la deidad, estamos haciendo lo que dice aquí, estamos siendo mentirosos. Pero no es todo eso. Vamos al versículo 23 de Primera de Juan. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Colosenses capítulo 2, vamos a ir a Colosenses capítulo 2 para ir cerrando este estudio. Capítulo 2, versículo 1 al 3, nos va a dejar más claro este tema. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, a fin de conocerlo, el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, el Padre y de Cristo. Así también Elena G. de White, que muchas veces se la utiliza solamente para mencionar algunas citas, algún relato, pero hemos dado evidencias de todo lo que ella ha escrito concerniente a la deidad. Página 11 del libro Patriarcas y Profetas, dice lo siguiente: el soberano del universo no estaba solo en su obra de beneficencia, tuvo un asociado, un colaborador que podía apreciar sus propósitos y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno con el Padre eterno, uno en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y propósitos de Dios. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque en él fueron creadas todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Los ángeles son ministros de Dios, radiantes con la luz que constantemente dimana de la presencia de él, y quienes valiéndose de sus rápidas alas se apresuran a ejecutar la voluntad de Dios. Pero el Hijo, el ungido de Dios, la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria y sostenedor de todas las cosas con la palabra de su poder, tiene la supremacía sobre todos ellos. Era uno con el Padre. Tuvo un asociado, un colaborador que podía apreciar sus propósitos. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el hecho de no comprender una gran verdad? Que la deidad del Padre y del Hijo